Si alguno de los padres tiene la necesidad de salir en algún momento por los niños, está esta puerta de aquí y también esta puerta de aquí. Tenemos salones al fondo si alguien tiene la necesidad. Bien, hemos llegado casi al final del libro de Job. Y otra cosa, estamos dando pantallitas para que los niños puedan dibujar. Así que son las iPad baratas que compramos. Aunque son baratas, hay que devolverlas al final. Así que eso es para que puedan distraerse un momento. Bueno, Job capítulo 38. Vamos a estar estudiando Job capítulo 38 y hemos llegado casi al final del libro, como les estaba diciendo. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, Job ha demandado por mucho tiempo, muchos capítulos, hablar con el Creador y explicarle su causa. Sus amigos se han burlado de él. Mucho tiempo ha pasado, nadie lo ha entendido, todo el mundo lo ha abandonado. Parece que nadie toma cartas en el asunto, pero el momento que Job ha estado pidiendo ha llegado. El momento en el que él tendrá que callar y Dios finalmente toma la palabra. Dios hablará a Job en dos ocasiones. En una, él habla y explica muchas cosas de la creación, cómo funciona el mundo animal, cómo funciona la creación, quién la hizo. Y luego Job tiene la oportunidad de responder. Y es muy breve. Es muy breve y Job dice, pues no tengo palabras para decirte. Y cuando nosotros pensamos que Dios va, entonces finalmente abrazar a Job y decirle, tranquilo, todo ha pasado, Dios tiene más que decirle todavía. Y continúa más en el 40 y en el 41. Pero la primera sección se enfoca en la creatividad y el poder sustentador de Dios, desafiando la habilidad de Job para poder debatir a Dios. Entonces, Dios habla de su poder creador y luego del poder para cuidar todo el reino animal, dejando a Job sin palabras. Y Job responde solo brevemente en el 40, versículos 1 y 2. Entonces, la introducción, vamos a ver el versículo 2 del capítulo 38. ¿Lo tiene? Dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Este es Dios mismo hablando. Miren el versículo 1. El papá de ese niño, por favor. El versículo 1 dice, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo. Ahora, yo no sé cómo se imagina usted, pero aquí cuando suenan las alarmas en Alabama es porque viene un tornado, ¿no? Eso no suena bonito. Cuando nosotros tenemos un tornado viniendo, da temor, ¿no? Aquí dice que el Señor se presentó a Job desde un torbellino y comienza a hablar. Y comienza a decirle, ¿quién es este que oscurece el consejo? Dios habla con el poder, con su poder, y Él va a comenzar a desafiar a Job y a decirle un sinnúmero de cosas. Mira el versículo 3, ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré. O sea, Dios le está diciendo a Job, prepárate a responderme el cuestionario que te voy a hacer para ver si tú tienes respuesta para las cosas que yo te voy a hacer. La traducción al lenguaje actual lo dice así, vamos a ver qué tan valiente eres, Job. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Ahora, imaginen, yo lo estoy diciendo ahorita con palabras bastante tranquilas, pero imaginen Job viendo ese torbellino ahí. De hecho, la Biblia llama muchas veces cuando hay truenos y relámpagos la voz de Dios, ¿no? Imagínense cómo en el Antiguo Testamento cuando Dios se presenta a Moisés dice que las montañas tronaban, el pueblo de Israel está en pánico, solo Moisés puede estar cerca de la presencia de Dios, pero ellos están viendo aquella montaña que se mueve y cómo la voz de Dios
hace estruendo. Eso es justamente lo que Job está pasando aquí. Entonces, vamos a ver cómo Dios habla a Job. Y Job se ha presentado ante Dios como, yo no sé si en sus países tienen la palabra bufón. Y yo no sé cuál es el concepto que ustedes tienen de bufón, pero en mi país, bufón es alguien que siempre anda buscando pelea. ¿Y tú qué? ¿Por qué me quedan viendo? ¿Y qué? Ese es el concepto. Y yo sé que para ustedes, bufón quizás tenga otra connotación, porque yo lo busqué y decía que en diferentes países. Pero en mi país es alguien brincón, decimos. Alguien que siempre anda buscando pelear y que no lo pueden ni quedar viendo porque ¿y qué? ¿Y qué? Ese es alguien bufón. Entonces, hemos visto a Job y vemos que él ha estado buscando, ha querido entablar una conversación con Dios. ¿Dónde estás, Dios? Quiero hablarte. Quiero mostrarte que yo soy inocente. Y ahora Dios se presenta, pero lo que va a pasar es que Dios va a comenzar a bombardear a Job con un sinnúmero de preguntas que están en las secciones que ya les dije anteriormente. Pero la primera sección es una clase de cosmología mezclado con astronomía, oceanografía y meteorología. Todo en un solo paquete. Si usted fue a la universidad o la escuela, la high school, va a ver que las clases están divididas, ¿no? Vamos a estudiar el cuerpo humano, bueno, vamos a estudiar el cuerpo humano. Después vamos a estudiar esta cosa, esta es otra clase, ¿verdad? Dios viene y bombardea a Job con un sinnúmero de preguntas. Y mezcla un montón de clases aquí. 77 preguntas para ser precisos en los próximos 4 capítulos. Y no las vamos a leer todas, no tenemos tiempo para ir a través de cada una de ellas. Pero mira el versículo 4, por ejemplo. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Si eres inteligente, vamos al versículo 5. Dime tú quién puso las medidas. Versículo 7, los que lo dice que la creación del mundo había una celebración de criaturas de Dios, dando gloria al Señor porque el Señor estaba haciendo su obra de la creación del cosmos. Génesis 1 y 2 era celebrado por criaturas espirituales que Dios había creado antes de la creación de este mundo. Y Dios le hace la pregunta a Job, le dice, ¿a dónde estabas tú cuando esta celebración estaba pasando y yo estaba creando los cielos y la tierra y todo lo que tú puedes ver ahora? Cuéntamelo, Job. Obviamente Job no existía en ese tiempo, así que no hay una respuesta que él pueda dar al Creador. Versículo 6 dice lo siguiente: ¿sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? En otras palabras, dime, Job, ¿quién puso la primera piedra y cómo se mantienen las placas tectónicas unidas? Esa es mi versión. Job no tenía conocimiento de ese tipo de cosas. No había universidad que pudiera explicar el cosmos. No había telescopio. No había muchas cosas que ahora nosotros tenemos. Sin embargo, la Biblia sigue teniendo la misma idea, ¿no? Que ahora con la ciencia se ha comprobado de que la tierra cuelga en la nada, ¿no? Entonces Dios demanda una respuesta de Job ante las preguntas que revelan el poder de Dios, su majestad, sabiduría y su grandeza, cosas que solo provienen de un Dios majestuoso. Y cada pregunta fue diseñada por Dios para mostrarle a Job su capacidad de gobernar el mundo a través de su providencia en cada evento y operación del universo. Por casi la mayoría del libro, Job se ha hecho la pregunta: ¿cómo actúa Dios haciendo justicia en el mundo? Job y sus amigos han mostrado cada uno entender la justicia de manera diferente. Cada uno tiene un concepto de justicia diferente del mundo. Y Job ha clamado tener una audiencia con Dios para demostrarle
o para en esa audiencia ser él mismo un testigo y defenderse y asegurarle que lo que Dios está haciendo es algo injusto. Pero Dios habla ahora y Dios no se preocupa por explicarle a Job ni a sus amigos el concepto de justicia, sino que él comienza haciendo un sinnúmero de preguntas que pareciera restregarle en la cara de Job, diciéndole: ¿cómo puedes cuestionar y cómo puedes hacerme preguntas acerca de justicia si ni siquiera tienes tú respuestas para estas preguntas que yo te estoy haciendo? ¿Quién eres tú para confrontar al Creador, Dios todo sabio, que hace las cosas para sus propósitos? Y si no puedes contestarme cómo el cosmos fue creado, no me vengas a hablar de gobernar con justicia si estás descalificado para saber cómo el mundo funciona y cómo subsiste. El versículo 8 al 11 dice: cuéntame, Job, ¿cómo es que el mar no se sale de sus límites? Versículo 12: dime si tú sabes quién hace la tierra, que la tierra rote alrededor del sol, y también sobre su propio eje, que permite tener días de 24 horas, mostrando la luz y la oscuridad en ciclos perfectos. Versículos 16 al 18, Dios confronta a Job con cosas que nunca se habían visto en ese tiempo. Las profundidades de los océanos. Dime, ¿quién ha medido alguna vez la tierra? ¿Qué me dices, Job? Para nosotros es fácil ahora entrar ahí a la aplicación de mapas y saber cuánto tiene cierto país en área, en kilómetros cuadrados. Es fácil, ¿no? Está en una aplicación, pero para Job no era nada fácil saber las medidas de la tierra. Ni siquiera nadie había entrado ciertos metros hasta el fondo sin morir, no había equipo. Hace algunos años, un par de años creo yo, se dieron cuenta la noticia de un submarino que explotó por la presión del agua. Por lo menos ahora nosotros podemos ir al fondo del mar y con esos equipos explorar. Tenemos una idea. Job no tenía idea de lo que era un submarino. Él no sabía lo que había en el fondo del mar. Él no sabía que había en las partes ocultas del mundo creado. Él no tenía una respuesta cuando Dios está preguntándole este tipo de cosas. Versículos 25 al 30, Dios le pregunta a Job: ¿quién limpia el curso de la atmósfera para que la lluvia caiga, inunde la tierra y la vegetación surja? Job no ha tomado clases de geología. Él no podría contestar algunas preguntas. Él no tenía National Geographic como nosotros tenemos, ¿no? A mí me gusta ver con mi hijo a veces cómo los animales, la cadena alimenticia, y luego cómo llega la sequía, y luego viene una tormenta que inunda toda la tierra en África, y los animales tienen ahora comida para tantos meses. El hipopótamo finalmente puede descansar porque hay agua y se mete al agua para que su cuerpo pueda relajarse. Es un espectáculo. Pero Job no tenía todo lo que nosotros tenemos y que no hay respuestas. En muchas ocasiones nosotros también llegamos a ser como Job y nos llegamos a enojar. Estoy enojado con Dios porque ¿cómo puede Dios permitir tanta maldad? ¿O cómo puede Dios permitir cómo pudo Dios permitir que esa circunstancia me pasara a mí? ¿Cómo pudo Dios permitir que eso le pasara a tal persona? Y nos ponemos en una posición antagonista. Pensamos que estamos al mismo nivel de Dios y que podemos levantar la mano ante el Creador y decirle: ¿cómo te atreves? Pero si Dios nos sentara así como lo hizo con Job y nos hablara cara a cara y nos hiciera preguntas, probablemente nosotros quedaríamos al igual que Job, sin palabras y sin poder contestar a Dios ni reclamarle nada acerca de su justicia. ¿No actúan sus hijos a veces así con usted como padre también?
Ellos preguntan, ¿qué vamos a hacer hoy? Y nosotros les decimos, vamos a hacer tal o cual cosa. Y ellos dicen, no, qué aburrido, no queremos hacer eso. Y nosotros respondemos, a veces, es que no te estamos preguntando, ni te estamos pidiendo una opinión, se va a hacer así y lo vamos a hacer y punto. Hermanos, no importa la posición social que nosotros ostentemos, ni el nivel social que nosotros tengamos, o puesto político que podamos tener, ni filosofías cristianas o no cristianas que nosotros tengamos, o si se alinean con la Biblia o no, no importa si eres piadoso o te portas bien, tus días irán como Dios lo prediga. No hay nada que cambiar. El Señor ha elegido un curso por donde la vida va a caminar y eso no va a cambiar. El viaje de la vida irá como Dios lo ha dispuesto. Y si tú no estás dispuesto a, como dicen algunos, a ir con el flow de Dios, entonces irás por la vida como un niño amargado, quejándose de que el día no va como Él quiere que vaya. Y te quejarás como Dios y irás a donde Dios ha predicho que vayas, pero irás como esos niños que van ahí en la silla de atrás, pataleando y amargados, porque las cosas no van a donde ellos dijeron que tenían que ir, porque hay alguien que comanda y tiene el control y tiene el timón del carro y dice, aquí es donde nosotros vamos a ir. Yo soy el que gobierno, yo soy el que digo lo que va a pasar y lo que no va a pasar, el que permito cosas y el que también evita que cosas pasen. Yo soy Dios. Así que es mejor que nos unamos a los propósitos de Dios y aprendamos a disfrutar el medio del paseo que vivir nuestros días amargados levantando la mano contra el Creador pensando que nuestra rebelión va a cambiar alguno de los planes que Dios tiene. Es inútil. Él es todo sabio y también todopoderoso y lo que Él establezca se hará, nos guste o no. Eso no quita tampoco la oportunidad que Dios nos da de clamar a Dios para que Dios cambie circunstancias. Y decirle, Señor, dependemos de ti en esto. Y pase lo que pase, nos vamos a someter a tu voluntad. Pero hay un cambio ahí, ¿no? Hay una manera de acercarse a Dios con una actitud humilde, sin una actitud antagonista, reclamando a Dios cosas que van a pasar cuando Dios tiene un propósito, aún con las adversidades que nos pasen en la vida. Dios continúa haciendo preguntas a Job. Ahora en cuanto a los astros del cielo, ¿controla Job el curso de la naturaleza? ¿Controlas tú el curso de la naturaleza? ¿Ordenas, Job, tú las constelaciones de los cielos? Mire el versículo 32. ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos? Era muy fácil ver la osa mayor en ese tiempo, pues no había mucha luz. Entonces la gente se maravillaba al ver las apariciones dependiendo del tiempo del año. Y ya habían puesto nombre a algunas constelaciones, pero Dios le pregunta a él, ¿eres tú el que hace aparecer las estrellas y el que hace que los movimientos de todo el sistema solar pasen para que tú puedas ver todo eso? ¿Ordenas tú, Job, los relámpagos para que caigan en su tiempo y en el lugar donde ellos van? ¿Haces tú, Job, mover las nubes? ¿O permites tú la lluvia y los relámpagos caer? ¿Eres tú el que ordena todo esto? Y Job no tiene palabra alguna, no tiene respuesta. Otra vez, remarco que en el tiempo de Job no habían estudios. No habían estudios sobre el ciclo del agua. Job no había recibido clases de condensación, la precipitación, la escorrentía y luego la infiltración y luego cómo eso se vuelve a evaporar y luego se condensa y vuelve a caer en forma de lluvia. No le enseñaron a él una clase de esa. No estuvo Job en una clase de ingeniería de recursos de agua. Tampoco Job vivía en un mundo donde existiera Canon ni Nikon.
para poder tomar las fotos. Dicen que la cámara que llevaron al espacio era Nikon porque son fáciles de usar. No existía el telescopio. Job no tiene respuestas, nunca ha tenido la habilidad de ver lo que hay en las profundidades del mar, oír y ver más allá de lo que la simple vista puede ver. Hay un canal en YouTube de unas personas que están medias trastornadas de la cabeza, que siguen las tormentas. Y ahora con la tecnología ellos vuelan un dron en medio de los tornados. Ahora con la tecnología podemos ver cómo pasan muchas de esas cosas. Pero ni aún con toda la tecnología que nosotros tenemos podemos saber cuál es el rumbo que va a tomar determinado tornado. Porque es Dios quien dirige lo que va a pasar. Hace algunos años la ciudad de Huntsville terminó destrozada porque llegó un tornado a esa ciudad. Por eso hay trabajo ahora allá de reconstrucción. Pero es Dios quien mueve todas las cosas. Él trabaja en el curso de la historia, Él trabaja en el curso de todos los eventos naturales que pasan. Y Dios le ha remarcado esto a Job, pero cuando nosotros pensamos que Job va a tener un respiro por fin, ahora Dios se mueve al capítulo 39 y va a comenzar una nueva clase, la clase de zoología. Una cátedra completa de cómo es que los animales sobreviven y cómo es que el mundo animal trabaja. Yo no sé si usted ha ido al mar cuando está bravo, pero las olas vienen en sets, se dice. Póngale que primero viene una ola y después inmediatamente viene la otra y después viene la otra. Hay un deporte de los que practican los deportes de agua, lo que hacen es que cuando viene una ola, ellos son sumergidos adentro del agua y luego tienen como unos cuantos segundos para salir y respirar. Y luego viene la otra ola y tienen que meterse adentro para que no lo golpee. Y luego viene la otra ola, pero en medio de esas olas ellos tienen segundos para salir, respirar y tener que volverse a meter. A veces duran hasta 1 minuto debajo del agua. Entonces cuando nosotros vemos que ya Dios bombardeó a Job con una ola de palabras, pensaríamos que él va a tener por lo menos un respiro ahora, pero no tiene tiempo para volver a respirar, sino que Dios comienza nuevamente a hacerle preguntas. Yo no sé si alguna vez usted ha ido a un examen donde usted no tiene respuesta para ninguna de las preguntas. Entonces tiene 2 opciones, ¿no? O empieza a inventar para ver si le pega alguna de las preguntas, o definitivamente dice, no, pues no tengo aquí para dónde hacerme, lo voy a entregar en blanco. Así está Job. No tiene respuestas. Dios pregunta y él no sabe qué decir. Y Dios comienza con preguntas sobre el rey de la selva. ¿Cazas tú presa para la leona para que dé a comer a sus leoncillos? Y termina con la reina de las alturas, con el águila, la reina del espacio aéreo. Es como si Dios le pregunta a Job una sola pregunta: ¿sabes tú quién conoce cada animal, quién los diseña y quién los equipa con instintos? ¿Quién cubre sus necesidades a su tiempo para que no perezcan? ¿Eres tú, Job? Más adelante en el Nuevo Testamento Dios nos dice que Él tiene cuidado hasta de las pequeñas aves, que no se preocupan que van a comer el día de mañana porque Él proveerá. Y finalmente cuando las olas han pasado y Job tiene un momento para respirar, esto es lo que Job responde en el capítulo 40. Él dice: entonces Job respondió al Señor: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. En pocas palabras, Job dice: prefiero quedarme callado. El hombre que ha acusado a Dios, el bufón que ha querido contender contra Dios,
que ha deseado tener una audiencia con el Creador, ahora no tiene palabras. La respuesta de Job manifiesta dos cosas. Número uno, lo insignificante que es Job comparado con el Creador. Su humanidad débil y su bajo estado de criatura comparado con el Dios infinito y sabio en todo poder. Y número dos, su respuesta manifiesta su inhabilidad. Él ha dicho suficiente, no tiene más palabras para decirle a Dios. Está quedando evidente que Job no ha estado viendo con claridad. Argumentar con Dios acerca de justicia no pone a nadie en una buena posición. Es imposible para un ser humano intentar medir la justicia de Dios en las falibles e insignificantes escalas humanas. Yo creo que yo le conté a usted hace un par de años, cuando estaba toda la guerra de Gaza y toda la destrucción que estaba pasando ahí. Yo ponía todos los días las noticias, veía la destrucción y yo estaba enojado. Yo estaba enojado porque yo decía, ¿cómo puede Dios estar permitiendo todas estas cosas? Y nos enojamos muchas veces cuando vemos que el mundo está lleno de injusticias. Y pensamos en nuestra mente finita que Dios no está siendo justo. Sin embargo, la Biblia nos revela que Dios es todo sabio, Él es justo, Él sabe por qué pasan las cosas y Él tiene un plan. Job ha demandado una audiencia con el Creador y ahora no tiene palabras y él se está convenciendo de que el nivel de Dios está por encima de Job. Él ha dicho en el capítulo 9, 14, yo le responderé a Dios. El 13, 22, otra vez, yo le diré a Dios. Me presentaré a Él para hablarle. Él quiere explicarle la situación a Dios, como si Dios no lo supiera todo. Así que Dios, después de esa breve respuesta de Job, cuando nosotros pensáramos que Dios va a decir, seguramente Job ya lo entendió, voy a pasar ahora a la siguiente página. No, Él continúa bombardeando a Job ahora con cosas que él no puede responder. Dice el 47, ciña ahora tus lomos como hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Nuevamente, háblame, Job, como un hombre. Y luego le hace una pregunta en el versículo 8. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? En otras palabras le está diciendo Dios a Job, ¿te crees tú más justo que el Creador para poder venir y querer contender contra mí? Dios ha argumentado entender mejor las cosas que Dios mismo, porque Él dice, Dios está siendo injusto con mi causa. El versículo 9 dice, ¿acaso tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y suena tu voz como la suya, como voz de trueno? Eso es irónico, es como que Dios mismo está hablando a través del torbellino y está hablando a través, me imagino, de esa voz que truena. Y Él le dice, ¿suena, Job, tu voz como la mía cuando tú hablas? ¿O tienes tú el mismo poder que yo tengo para poder argumentar conmigo? Hermano, Dios hace ver a Job como una cucaracha, podríamos decirlo nosotros, ¿verdad? Y no me malentienda, la Biblia habla del valor humano y el amor que Dios tiene por nosotros, de lo especial que cada ser humano es por llevar la imagen de Dios. Pero espiritualmente hablando, la cosa más tonta que nosotros podemos hacer es pedir a Dios que nos haga justicia y decirle a Dios, haz justicia, porque yo pienso que tú has sido un poco injusto conmigo. Porque si Dios nos hiciera justicia hoy mismo, ahora mismo, aquí,
todos quedaríamos reprobados, todos seríamos deshechos. Lamentaciones 3:22 dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande es su fidelidad. Hermano, no pidas que Dios te haga justicia. Mejor pídele a Dios que te haga, que tenga de ti misericordia y gracia. Porque si tú pides justicia de parte de Dios, no tienes la de ganar. Luego en el 40 y el 41, Dios menciona dos criaturas que en el tiempo de Job era algo quizás mitológico. Aunque según el texto parecieran ser animales reales, en ese tiempo y en la tierra donde Job vivía no existían este tipo, o no estaban tan cercanos, o no eran tan familiares, o como no tenían el conocimiento de qué era lo que había en las profundidades del mar, entonces ellos decían: hay una criatura ahí a quien los seres humanos no se le pueden acercar, ni los seres humanos pueden dominar. Estas son Behemoth y la otra es Leviatán. Ahora, según las características, si usted lee el 41, el 40 y el 41, según los estudiosos han llegado a la conclusión de que Behemoth podría ser más como la referencia a un hipopótamo, por lo que come, por cómo actúa y todo eso. El otro podría referirse más como a un cocodrilo de mar. Entonces, el cocodrilo más grande que se ha visto es de unos 6 metros más o menos y puede pesar casi 1 tonelada. Los hipopótamos pueden llegar a medir 4.3 metros y pesar 4.5 toneladas. Ahora, eso es una majestuosidad, ¿verdad? Y sabemos que hay animales más grandes que esos. Está el elefante, por ejemplo, pesa más toneladas. Está la ballena, que también pesa más y es más grande que un cocodrilo. Pero las cosas que se nos dan ahí, de que sale fuego de los ojos de Leviatán, es como, yo no sé si usted ha visto los cocodrilos, cuando usted le pone una luz y sale luz de sus propios ojos, es como cuando los gatos también se le pone una luz. Entonces, cómo describe sus dientes y cómo agarran su presa, todo eso describe más como ese tipo de animal. Pero no veían cocodrilos todos los días en ese tiempo, ni pasaba un hipopótamo por enfrente de la casa de Job. Entonces, Dios comienza a hablar de la majestuosidad de estas criaturas y de cómo Él controla a estos animales, y luego le hace a Job ver que ni siquiera los humanos a veces pueden controlar este tipo de animales. Todo para concluir y decirle a Job: Job, tú no tienes la capacidad para explicarme todas las preguntas que yo te he hecho. Si puedes explicar cada afirmación de las preguntas que yo te he hecho hoy, entonces te concederé la oportunidad de que te justifiques y validaré tu crítica de la manera en que yo hago justicia en el mundo. ¿Y cómo concluye todo? Bueno, es que como no puede Job justificarse, entonces él no tiene la capacidad moral para venir y decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Yo cuando leía esto, yo pensaba que me parecía una canción de esa, de Paquita, la del barrio, diciéndole a un hombre, ¿no? Rata de 2 patas. ¿Quién tienes tú que venirme a decir a mí? Y es que en un sentido, hermanos, sí nosotros somos especial tesoro de Dios. Pero querer argumentar con Dios cómo Él hace las cosas no es algo sabio. Y yo sé que nosotros, la mayoría de nosotros ha pasado por cosas y estamos pasando por situaciones que quizás nunca las hubiéramos anotado en el libro de nuestra vida. Algunos por situaciones bastante difíciles que van a tener que llegar hasta el día de la redención final, de su muerte,
lidiando con ese tipo de cosas porque son cosas duras. Son cosas duras. Sin embargo, el Dios todo sabio permitió que ese tipo de cosas pasaran en su vida por un propósito. Y Él sabe que eso Dios lo puede tornar para bien, para cumplir sus propósitos en nosotros. No son a veces las cosas difíciles que nos han pasado en nuestra vida las que nos han llevado a nosotros a buscar al Creador. Y nosotros pudiéramos llegar a concluir que si esa cosa difícil no hubiera pasado en mi vida, jamás yo me hubiera acercado al Creador. Y ahí es donde yo le doy honra y digo, Señor, gracias porque esta cosa difícil que tú permitiste me ayudó a verte de una mejor manera, a acercarme a ti, a valorar más la vida, a saber y poner en perspectiva la eternidad. Entonces, debemos recordar una cosa, hermanos, a manera de conclusión. A través de toda la historia y a través de los siglos, Dios ha rehusado ser domesticado por los hombres. Él no le debe explicaciones a nadie. Él no tiene que decirnos a nosotros el por qué. Sin embargo, a veces le place manifestar y revelarnos a nosotros cosas por su pura misericordia. Sabemos lo que nos espera en el futuro porque a Él le plació darnos esperanza. Sabemos que tenemos esperanza, que Él nunca nos abandonará, que Él estará con nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Porque Él lo reveló y a Él le plació que nosotros supiéramos eso. Dios no le debe explicaciones a los hombres. ¿Recuerdan cuando Moisés se tiene que presentar al faraón y le dice, y si me pregunta que quién me mandó, ¿qué le digo, Señor? Moisés todo nervioso. Y Dios le dice, dile, yo soy, me envió. Yo soy. Pero me va a preguntar que quién es yo soy. Eso no tiene sentido, Dios. Dile, yo soy, te envió. No tienes que dar explicaciones de nada. Ni siquiera yo tengo que explicarte nada. Yo soy. No tenía sentido decir eso, sin embargo, Dios no está para rendirle cuentas a un ser humano. Él pone reyes, Él quita reyes, Él permite desastres, Él arregla desastres. Lo que Dios ha revelado en su palabra y en la naturaleza, todo lo que nosotros podemos ver es porque a Él le ha placido revelarnos, pero Él no tiene que darnos explicaciones. Agradezcamos a Dios cuando tenemos una revelación que nos explica del por qué Dios hace lo que hace. Agradezcamos a Dios por el carácter revelado en Él que nos permite conocerle. Hermanos, reconozcamos que somos seres finitos. No podemos comprender a un Dios todo sabio. Agradezcámosle a Dios porque aunque no entendemos todo lo que Dios hace, podemos saber según la Escritura que Dios sigue siendo bueno en los momentos difíciles, que Él trabaja para que todas las cosas ayuden para nuestro bien espiritual, que Él está con nosotros en los momentos difíciles y que Él no abandona, que Él da segundas oportunidades para nosotros, oportunidades de gracia y de perdón cuando hemos fallado. También, hermanos, podemos confiar en su providencia. Lo que Dios me ha mandado ahora es lo que yo necesito para madurar y parecerme más a Él, por más difícil que sea. Y finalmente recordemos que Dios es el Dios de misericordia y gracia. Pidamos eso y no exijamos justicia. Porque en el momento que nosotros exijamos justicia, hermanos, recordemos que si lo pedimos, no estamos pidiendo solo justicia para aquel que fue el agresor o aquel que me hizo algo malo. Si yo pido justicia, Dios tendría que hacer justicia empezando conmigo también. Y la realidad es que no me iría muy bien. No me iría muy bien reclamando una justicia propia. Sin embargo, podemos pedir por gracia, por misericordia y para que Dios me dé la capacidad de perdonar a aquellos que me han hecho mal
y para que Dios me dé la capacidad de entender la dificultad que estoy pasando. Así que deberíamos cambiar nuestras oraciones. Deberíamos decirle: Señor, no entiendo. No entiendo la situación que estoy pasando, pero tú lo has permitido y me someto a tu voluntad y te pido que me ayudes en este proceso para poder salir avante viéndote como tú eres. Solo vamos a ver el último capítulo, las palabras de Job. Cómo Job termina diciendo: de oídas te había oído, pensaba que había un Dios, mas ahora mis ojos te ven. La alarma, hora de terminar. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos permita ver a Dios como Él es y respetar todos sus comandos y agarrarnos de Él cuando la situación no sea fácil. Señor, gracias. Tú eres el Dios que gobierna. Señor, no tenemos ni la más mínima capacidad de cuestionar algunas de las situaciones que tú nos mandas. Tú eres el Dios todo sabio que hace que aún las cosas difíciles tornen para bien para aquellos que te amamos. Señor, aún de la muerte de tu propio Hijo, tú tenías un plan maravilloso para salvarnos. Podemos confiar de que las situaciones no favorables en nuestra vida pueden ayudar para que tú salgas algo bueno de eso. Líbranos ahora mismo, permítanos que esto sea nuestra oración. Líbranos, Señor, de reclamarte. Líbranos, Señor, de tener posiciones antagonistas ante un Dios perfecto, porque la realidad es que no tenemos la capacidad de entender ni la condición moral, Señor, para reclamarte. Perdónanos si en algún momento lo hemos hecho. Y Señor, te agradecemos por lo que tú has revelado en la Escritura. De saber que aún en las situaciones difíciles podemos saber que hay un Dios presente. Un Dios que nos toma de la mano, que nos abraza en la tristeza, que camina con nosotros y que nos dice: no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación y la prueba, Dios nos dará la salida. Gracias, porque eso lo vemos en la vida de Job. Tú diste la salida a Job y tú has prometido ayudarnos también. Ayuda, Señor, a aquellos que hoy dicen: yo nunca he tenido un amigo, yo nunca he tenido esa ayuda. Manifiéstate a ellos, Señor, y que ellos puedan verte como ese Dios presente. Perdona sus pecados, Señor. Haz que el Evangelio pueda llegar a sus mentes y que puedan creer que Cristo Jesús vivió una vida perfecta, murió por ellos, fue a la cruz por sus pecados y resucitó para darles esperanza. Salva personas, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos por este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, le voy a pedir a los hermanos que están encargados de la Santa Cena que puedan pasar y vamos a repartir los elementos. Si usted tiene a sus hijos, usted es responsable de que ellos puedan tomar la Santa Cena o no. Nosotros animamos a los padres que aquellos que han obedecido al Señor, creyendo en el Señor Jesucristo y se han bautizado, pueden tomar la Santa Cena. Mientras contemplemos los elementos en nuestras manos, recordemos
lo que esto significa. Hermano, este es un recordatorio de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo siendo molido por nuestros pecados. Este es un recordatorio de la sangre de Jesús derramada por nosotros, derramada por nuestros pecados para darnos salvación y perdón. Este también es un recordatorio del futuro glorioso, de que el Señor viene por su iglesia. El Señor dijo: tomen esto en memoria de mí todas las veces que se reúnan hasta que yo regrese por ustedes y vuelva a tomar la Santa Cena con todos aquellos redimidos del Señor. El Señor nos sentará a su mesa, nos llamará por nuestro nombre. Y hermanos, ese día glorioso entraremos en la eternidad con Él. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Será un mundo perfecto. Anhelamos ese día. Mientras tanto, celebramos lo que el Señor ha hecho por nosotros. 2 Corintios 15:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. El justo por los injustos, muriendo en esa cruz para llevarnos a Dios. Gracias, Señor Jesús, porque en esa cruz tomaste, Señor, el acta de decretos que nos era contraria, el documento que tenía todos nuestros pecados marcados, y la clavaste junto con tu cuerpo en la cruz como símbolo de que estabas pagando por nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a agradecerte? ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no rendirnos a ti? Gracias, Jesús. Permítenos amarte cada día de nuestras vidas, recordando ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a permanecer en pie, vamos a cantar. Este canto tiene la idea, hermanos, de que todo lo que ha sido creado lleva gloria al Señor. Todas las criaturas del Señor se rinden ante ese majestuoso Creador. Por eso esta canción dice: tú, fuerte sol, alaba al Señor. Tú, bella luna, lleva gloria al Creador. Los redimidos del Señor canten al Señor. Vengamos y gocémonos en su amor. Celebremos a nuestro Cristo Rey que ha resucitado. Cantemos juntos.
cantará, alabadle, aleluya. Vienes a Cristo, alabará, el universo cantará, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, alabadle, alabadle, aleluya, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Hermano, vamos a tener un tiempo para orar por las ofrendas. Dios ha sido bueno con nosotros, así que damos un poco en una forma de adoración. Señor, gracias porque eres bueno, gracias por tu provisión. Te agradecemos, Señor, por estar en un país donde tenemos trabajo. Ayúdanos, Señor, a estar contentos, Señor, con sustento y abrigo. Y ayúdanos también, Señor, a ser sabios cuando tenemos mucho, bendecir a aquellos, Señor, que tienen poco, a utilizar nuestros recursos de manera sabia, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú has puesto aquí para bendecir a esta comunidad. Te pedimos que estos recursos puedan ser usados, Señor, para tu gloria en medio de este lugar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Queremos recordarle que si usted va a ofrendar en línea, que tenemos un código ahí en los anuncios donde usted puede ir. Solo asegúrese de que ponga ahí Iglesia La Conexión, porque si no, se van para los otros fondos y no los recibimos nosotros. Tenemos algunos anuncios. ¿Alguien sabe qué se celebra el próximo domingo? Día de la Madre. ¿Qué vamos a hacer ese día? Bueno, vamos a estar tomando fotos de las familias y vamos a estar imprimiéndoselas ahí y dándoselas. Así que esperamos que pueda venir ese día y pueda apartarlo y aproveche la oportunidad. Vamos a tener comida fancy, como dicen en inglés, comida fresa para las mamás, para que no cocinen ese día. Entonces vamos a tener nuestro compañerismo del mes el siguiente domingo. Esperamos tener un buen tiempo. Entre otros anuncios, bueno, también quería decirles, si tienen mamás que ustedes quieren invitar, pueden invitarlas y también les hacemos la foto por ahí, ¿verdad? Ese es el enganche. Dígale, hey, mira, vamos a estar tomando fotos profesionales. El pastor tiene 13 años de estar tomando fotos y luego se las vamos a imprimir ahí. Reunión de mujeres el sábado a las 6 p.m. Están todas invitadas. Siempre es un buen tiempo. Ellas están leyendo un libro juntas. Entonces el tema es el contexto, el autor y el Espíritu Santo que inspira. Bueno, también tenemos estudios bíblicos los domingos a las 11 de la mañana en el segundo piso. También hay estudios para adolescentes a las 11 de la mañana. Todos están invitados. Recién terminamos una clase de membresía de la iglesia. Esperamos ver a estos miembros tomando decisiones pronto para unirse con nosotros y poniéndolos en nuevas capacidades para ayudarnos a servir. Así que estén orando por ellos. Pero si usted también quiere ser parte de nuestra iglesia, si es nuevo o si quiere conocer acerca más de nuestra doctrina y cómo puede ser parte de nuestra iglesia, pues acérquese a mí y podemos hacer una clase pronto.
Esos son todos los anuncios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer nuestro verso para terminar. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Salúdense los unos a los otros.